continuando con nuestras jornadas de exposiciones, vamos a presentar el siguiente tema, que es prevención de accidentes graves mediante un enfoque de seguridad proactivo. Esta presentación estará a cargo de Washington Ramos Barbosa, quien es investigador y gestor de riesgos en Fiocruz y la Universidad Federal de Río de Janeiro. Él es ingeniero de seguridad del trabajo, estudiante de posgrado, doctor y magíster en ingeniería de la producción, especialista en calidad, seguridad, medio ambiente y ergonomía. Es servidor público federal en Fiocruz, Brasil, y cuenta con 40 años de experiencia. Este tema es importante porque no solamente es buscar prevenir, no solamente trabajar sobre los accidentes que tenemos, sino comenzar a trabajar de forma proactiva, que es lo que todos buscamos. Entonces, sí les voy a pedir que nos puedan brindar un fuerte aplauso para Washington Ramos. Buenas tardes. Bueno, esta presentación está separada. Estos son los puntos que vamos a hablar. Introducción, trayectoria de investigación, marco teórico, framework de la seguridad proactiva, estudios de casos, capacitación y reflexión. Este trabajo ha sido desarrollado en mi tesis de doctorado. Nosotros hemos estudiado los grandes accidentes en la historia mundial. Entonces nosotros tenemos acá el accidente de Fukushima, el desastre nuclear de Fukushima, la explosión. De aquí tenemos la explosión del ómnibus espacial Challenger. También tenemos la explosión en Texas City y también la explosión del puerto de Beirut. En la parte inicial de esta presentación, nosotros vamos a hablar un poco sobre el ambiente en que nosotros vivimos. Nosotros vivimos en un ambiente dinámico y complejo. Y todo el tema de seguridad y riesgos, esto tiene que ser pensado. Tenemos que pensar a lo largo de la vida de la organización, en los procesos estratégicos de la empresa, en los procesos que están relacionados con las operaciones que realizamos todos los días. Como he visto ayer y hoy, hemos visto que la industria minera tiene un alto nivel de riesgo. Entonces, a cada decisión en los procesos estratégicos, en el día a día de las operaciones, tenemos que pensar en la gestión de riesgo y en toda la cadena de proceso de decisiones. Y cuáles son los puntos, cuáles son las aplicaciones de esta gestión de riesgo. Nosotros tenemos una gran posibilidad de utilizar. Tenemos en la industria nuclear, en la industria de petrolera, en aviación y mineración, en la industria minera, de minería, en el área de seguros y en el sistema financiero. Entonces también en la seguridad ocupacional, seguridad corporativa, seguridad de la información y otras áreas. Entonces acá nosotros tenemos el accidente de Brumadinho, la ruptura de una presa en Brumadinho. El mayor accidente que ha sucedido en Brasil, con muchos muertos. ¿Cuál es la motivación cuál es el motivo de mi tesis de doctorado y todo mi trabajo de investigación en los últimos 6 años? Es que estos accidentes que
que han cobrado vidas y que son grandes y que esto siempre vuelve a suceder. En mi tesis de doctorado he estudiado todos estos casos. Entonces he estudiado el Challenger, el accidente nuclear de Fukushima, la refinería de la ciudad de Texas y la explosión del puerto de Beirut. Y lo que nosotros hemos visto cuando desarrollamos todo ese tema de investigación es que nosotros vemos que siempre estos casos se repiten, vuelven a suceder. Entonces es importante tener en este momento en la industria de minería, es importante que nosotros tenemos varias formas de pensar los accidentes, de ver. Además de los accidentes que son menores, nosotros tenemos otros más grandes. Y nosotros tenemos investigadores que pueden presentar una forma diferente de poder ver todos estos grandes accidentes. Entonces a mí me gusta mucho de Kelvish, que habla que la proporción de los factores causales y contribuyentes relacionados con los problemas organizacionales supera a los debidos errores humanos. El error humano sucede, pero cuando nosotros pensamos en los grandes accidentes, nosotros tenemos que pensar en una forma de ir un poco más allá en los análisis. Y mi propuesta es que he presentado en mi tesis de doctorado. ¿Cuál es el problema y cuáles son los caminos para ver todo este tema? Y la gran pregunta de mi trabajo de tesis es ¿por qué ocurren eventos negativos importantes y fatales? Y para hablar sobre este tema, yo he desarrollado todo un trabajo con relación a este tema. ¿Y cuáles son los caminos que nosotros tenemos para hablar de este tema? Y también poder utilizar como una herramienta. Nosotros tenemos ergonomía, tenemos framework que voy a presentar, nosotros tenemos modelos, tenemos estudios de casos y es importante trabajar teoría y estudios de casos. Mi vida profesional siempre va en esta área de operaciones. Entonces nosotros tenemos que unir y utilizar un lenguaje que pueda ser, que todos puedan tener, que operación o gestión de empresa pueda comprender el lenguaje, porque esto es importante para conocer el conocimiento académico junto con un conocimiento práctico. Entonces he desarrollado una forma de ver con la seguridad proactiva y con este camino nosotros podemos mejorar la gestión de seguridad en las empresas. Acá tenemos la explosión de la plataforma Deepwater en Horizon. Este es un poco de mi trabajo de investigación, han sido 6 años. Nosotros tenemos algunos momentos en que yo me he formado, me he graduado en 90, he hecho una maestría en área de calidad y después doctorado, hice 20 años después de la maestría. Entonces he tenido un tiempo para poder analizar todo este tema. Entonces tenemos algunas fotos acá que es interesante traer para que ustedes puedan ver. Y profesores que me han ayudado durante todo este trabajo. Entonces he empezado este trabajo en 2016 con el profesor Gilson, que no está en la foto. Después hablé con el profesor Mario de la UFRJ. Acá está el profesor Renegue, que yo he visto el libro de Franz acá, profesor Aced y yo. Y entonces acá tenemos varias presentaciones que he realizado con relación a todo este tema. Ya he hecho varias presentaciones, he hecho como 30 en estos últimos 2 años y medio. Y cuando yo empecé a desarrollar este estudio, y siempre pienso en modelos, en formas como nosotros podemos analizar. Entonces, como ingeniero mecánico, nosotros tenemos que pensar elementos. Entonces, acá podemos ver una primera forma de análisis que yo he desarrollado. Entonces, cuando empiezas a analizar y intenta pensar en las operaciones de la empresa, tienes que ver algo que sea práctico y que pueda ser aplicado en la industria. Y yo he desarrollado una nueva propuesta para este tema y he buscado una simplificación. Y estoy presentando este curso en las universidades y empresas, y acá tengo una presentación que he realizado en la UFRJ en Brasil.
en Río, y los alumnos acá están desarrollando los modelos y viendo toda la temática de los accidentes y cómo podemos hacer con que no sucedan. Entonces tenemos que simplificar algunos modelos y tener algunas técnicas que podemos discutir y presentar para todas las empresas. Es una presentación de forma general, no está solo relacionado con la industria de mineración, de minería, pero también está relacionado con otras organizaciones también. Y nosotros vamos a empezar a hablar un poco de los modelos. Cuando empezamos a hablar de seguridad de trabajo, nosotros tenemos modelos y causas y que podemos empezar un poco sobre este tema. Y el profesor Renegua trae una contribución. Y él hace una pregunta. Nosotros necesitamos tener la etiología de los accidentes, un estudio de las posibles causas u orígenes de los accidentes. Y también qué cosa es la seguridad y cómo la seguridad puede estar en peligro. Y también el profesor Honak nos habla que las percepciones diferentes del accidente pueden traer una forma no estructurada de pensamiento. Entonces él nos dice que falta más desarrollo. Y este camino, este desarrollo, es necesario estudiar de cómo el accidente es analizado y cómo esto puede llegar a proponer formas de poder analizarlo. No he visto hasta ahora ninguna presentación en la parte de la mañana y yo estoy trayendo la teoría del dominó, la teoría del queso suizo, la ACMAP de Rasmussen, Fran de Ronegro, Stamp de Nancy Levinson y una forma de resonancia de Ronegro. Esta figura acá podemos ver que tenemos acá 4 grandes grupos, como cuando nosotros podemos monitorear y cómo podemos anticipar, responder y aprender con el incidente. Entonces es muy interesante toda esta forma de análisis. Y lo que como base para mi trabajo, yo soy técnico y soy ingeniero mecánico y hace 40 años que he trabajado en varios tipos de industrias y he sentido mucho en las presentaciones con el tiempo de rescate en la minera. Entonces se puede ver cómo en la industria de minería se puede ver y como todos se emocionan. Por ejemplo, ayer con la operación de rescate, eso es muy interesante, ¿no? Y todos nos emocionamos. Entonces, ergonomía trae una forma más humana de pensar toda la realización del trabajo. Y ergonomía nos ha traído todo este conocimiento. Tenemos un área sociotécnica, área de sociología, área de psicología, un área de medicina del trabajo y otras áreas que nosotros tenemos. Entonces, cuando empezamos a pensar la forma del trabajo y cómo el trabajo puede ser relacionado con otras áreas, entonces nosotros vamos a tener 3 grandes grupos para poder analizar y ver la análisis sociotécnica. Y podemos tener 3 grandes grupos. El tema de personas, de organización y el tema de tecnología. Y todo eso dentro de una situación de trabajo. Entonces, esta forma de análisis ha sido que he utilizado para mis modelos y que voy a enseñar más adelante. Esta presentación es un resumen. He hecho una presentación de 45 minutos, pero en presentación en empresas hacemos 2 encuentros de 2 horas con una presentación de 3 horas. Pero acá he hecho un resumen para tener una idea en general de la propuesta, pero después podemos hablar un poco más de realizar otras presentaciones. Es algo que he trabajado en los últimos 6 años, entonces tenemos bastante para trabajar. Y he podido ver que acá en la industria de minera, que tenemos áreas que pueden ser complementarias a los modelos tradicionales de accidentes que tenemos acá. Analizando los accidentes, nosotros tenemos en 1919 la teoría de protección individual de los trabajadores, que buscó explicar la casualidad de los accidentes de trabajo. Entonces vemos 1919. Entonces, ninguna teoría está
ultrapassada. Todas as teorias, as formas como nós podemos analisar, eles têm seu valor. E então, tem sua contribuição. E é utilizado entre minhas teses de doutorado e é traído acá para que vocês possam ver como ha ido avançando as teorias relacionadas aos momentos e modelos históricos. Harris apresenta a teoria do dominó. Turner habla um pouco diferente, porque quando empiezas a pensar o acidente, um grande acidente, então estás pensando em grandes forças, em grandes temas. E este profissional, este investigador, é um engenheiro e ele ha trabalhado em Inglaterra e depois ha hecho sociologia. Y él ha desarrollado una teoría que pocos hablan en Brasil y en todo el mundo. Y yo sé de esto porque tengo contacto con investigadores en Brasil y en todo el mundo. Entonces pocos conocen a este teórico. Y este teórico nos trae que el concepto de incubación de accidente, en que temos um conceito de la gestão dinâmica de riesgo e com base em uma série de estudos de casos de eventos negativos maiores. E como estou fazendo esse trabalho já há 4 ou 6 anos, então podemos ver todo este tema e de uma forma mais simples. E outro grande teórico que ha traído grandes contribuições é o sociólogo Perrow, e ele tem a teoria do acidente normal, onde há uma construção social do risco e como o risco vai sendo construído, como se construi. Então temos um novo pensamento na engenharia. Eu sei e sou técnico engenheiro, então vas a pensar de uma forma rápida para solucionar um problema, pero a vezes vamos a ter que ter um pouco de paciência, de calma, para poder pensar outros pontos, además de los elementos que nós vemos no dia a dia de las operações. Então, trae a teoria, a construção social de risco e que os acidentes são inevitáveis. Eu não estou de acordo com ele, porque todos os acidentes podemos evitar. Mas esta é sua forma de análise. Então, estou traindo aqui para que podamos ver um pouco. E então, quando Perro nos traz este tema de essa forma de pensar, temos uma grande discussão sobre este tema, de se os acidentes podem ser evitados ou não. Há algumas pessoas que defendem a Perro e outros dizem que sim, que podemos evitar os acidentes. Temos o Jenny Reason, que é com relação ao queso suíço, é mais conhecido na indústria de aviação, em mineria também, creio. He visto em Brasil bastantes que utilizam o modelo de James Reason. E para mim, em minha análise, James Reason, de 97, nós temos a evolução da teoria do dominó e conceitos de barreiras de segurança. Então, temos uma forma de pensar e pensar em uma atividade, pensar em todo o equipo. Por exemplo, podemos pensar em um caminhão e aí vamos vendo todo este equipo para ver e chequear quais são os possíveis controles para minimizar os riscos, os acidentes. E esta é a grande contribuição do queso suíço. E depois vamos a ter grandes contribuições para a gestão de risco, que é o professor Rasmussen. Em 97 é traído o modelo de ACIMAP, que é ensinado rapidamente anteriormente. E ele começa a pensar de uma forma interessante em todos os níveis da empresa. E não só no nível de operacional, mas ele começa a pensar dentro da empresa no nível de governabilidade, de governança, nível da direção da empresa e traz uma contribuição para todo este tema. Temos Leveson, americano, de 2004, traz a teoria do Stamp. E vou terminar essa evolução, essa análise histórica de los grandes modelos com Honegel. Honegel traz o modelo de Frank. É um modelo complexo, é um modelo que traz
un método que tiene un objetivo para poder entender cómo los sistemas funcionan y cómo la variabilidad se propaga entre sus funciones. Entonces, es un modelo que cuando empiezas a estructurar va a tener grandes puntos, como una telaraña con funciones para facilitar controles. Pero para mí, para el día a día de las empresas, nosotros tenemos que ser rápidos en el análisis. Tenemos un accidente, tenemos que analizar y tenemos que tener una forma de poder analizar. Y entonces, Fran, puedes traer como un análisis de actividad, pero mi propuesta es con relación a seguridad proactiva. Y temos acá un framework. Voy a intentar acá hablar de una forma rápida sobre ese framework de la seguridad proactiva. Tenemos ISO 31000. Tenemos varias formas de análisis y partes. Entonces tenemos la parte de inicio, definición del objetivo, definición de la demanda inicial, y tenemos los 3 modelos que traigo para hacer un análisis, que son modelajes que voy a hablar más adelante. Nosotros tenemos la demanda de la seguridad proactiva, un método de dar prioridades, una planificación inicial, una validación, una planificación inicial y un monitoreo y revisión. Y cómo nosotros vamos a desarrollar este framework de la seguridad. Nosotros vamos a desarrollar esto a través de visitas técnicas, un trabajo en el campo, en el día a día de la operación, y también un análisis de todos los documentos que tenemos. Este es el primer caso que he analizado en 2016 en Fiocruz, en la empresa donde trabajo. Soy servidor público federal. En este análisis nosotros hemos visto la gestión de los productos peligrosos de Fiocruz. Entonces tenemos un depósito de productos peligrosos, de residuos de Fiocruz. Nosotros hemos utilizado todas las etapas que he presentado antes y nosotros hemos priorizado 2 grandes acciones. Revisión del procedimiento y también con relación a estos residuos peligrosos. No sé si se acuerdan del accidente del puerto de Beirut. Entonces el puerto de Beirut ha causado muchas muertes. Y en este accidente de Beirut, que voy a hablar más adelante, el accidente empezó en el depósito, en el almacén, al costado de un material que era inflamable. Entonces en Fiocruz he chequeado la misma causa que podría haber sucedido, que habría podido tener una explosión en Fiocruz. Entonces yo he chequeado esto. Y ahí entramos en contacto con el equipo de arquitectura, ingeniería, y hemos visto todos los productos peligrosos y lo hemos llevado a la parte de abajo de este almacén. Y acá tenían materiales inflamables. Así como en el puerto de Beirut, que podría haber sucedido en Fiocruz, en Brasil. Íbamos a tener una explosión que iba a llegar a toda a Fiocruz, que es una empresa del órgano federal de Brasil, y todo su entorno. Entonces vamos a hablar un poco sobre los modelos. Estos modelos vamos a tener una forma más estructurada de pensar un accidente. No he visto ninguna presentación hasta ahora, un modelo de análisis y de formas. Entonces tenemos la teoría del dominó, del queso suizo. Queso suizo creo que ustedes usan, Fran, y también tengo esta otra fórmula que va para poder tener una forma estructurada de pensar. Y entonces tengo ergonomía, estas 3 grandes variables. Los fatores organizacionales, los fatores tecnológicos y los fatores humanos. Entonces acá tenemos el factor humano, acá es el chofer.
el operador del sistema. Tecnológicos tenemos los equipos. Y organizacional es toda la estructura, proceso de recursos humanos que contrata funcionarios y también a contratación de equipos. Y un punto acá interesante que debemos pensar es que la misma cadena de eventos que lleva a una empresa a tener éxito y tener rentabilidad, la misma cadena de eventos de sucesos puede llevar a un accidente grande. Entonces podemos ver acá los tres grandes factores y estos factores están relacionados a tener utilidad o vamos a tener un gran accidente también. Y este modelo, yo tengo dos formas de pensar estos temas, de termodinámica exógena y endógena. Endógena del sistema, dentro del sistema. Entonces vamos a pensar en una mina cualquiera, y esta mina, cuáles son las estructuras organizacionales, cuáles son los equipos y todo el equipo humano también, toda la maquinaria. Y además de todo esto tenemos que pensar más allá y pensar la forma de la organización de una forma más amplia. Entonces tenemos variables exógenas y podemos pensar a nivel mundial, a nivel de país, a nivel de estado, municipio, sectores y otros niveles. ¿Y cuáles son estas variables exógenas? Son presiones políticas, sociales, económicas y otras presiones que podemos tener. Entonces vamos a hablar más adelante que cuando nosotros pensamos en los grandes accidentes vamos a ver varias fuerzas que trabajan dentro de la organización y que van a llevar a estos grandes accidentes. Nosotros tenemos eventos de la naturaleza, terremoto, Fukushima, tenemos un tsunami, tenemos también las normas, las reglas. He visto una presentación muy buena ayer sobre el cambio de las normas para tener una mejor seguridad dentro de la industria de minería. La última presentación de la ingeniera ha sido muy bien presentada, temas técnicos, realmente una gran contribución y cómo nosotros debemos trabajar todo este tema con relación a los depósitos. Entonces, en Brasil tenemos dos grandes accidentes. Entonces la contribución de la ingeniera ayer ha sido realmente muy importante, además de los temas de las normas y las leyes. Y nosotros también tenemos otras variables. Entonces cuando yo estudio estos grandes accidentes, yo no he podido chequear, no he visto terrorismo o acciones externas de la organización que pueda llevar a este accidente, pero es un tema también que podemos pensar, porque el World Trade Center ha sido un acto de terrorismo. Entonces nosotros tenemos organizaciones, en las organizaciones tenemos seguridad patrimonial. Entonces no he visto esta variable mucho. Entonces el primer modelo es una contribución. He pensado bastante tiempo cómo podría simplificar todo esto y tener una fórmula para poder pensar un accidente. Y esta es la forma que yo intento juntar los modelos que he hablado antes. El riesgo no es estático. Ustedes saben que dentro de la industria de minería, como el riesgo es dinámico. Como nosotros tenemos que estar atentos al día a día de las operaciones. Entonces nosotros tenemos que tenemos un análisis estático, pero tenemos que pensar ahora de forma dinámica. Y todos los análisis es importante hacer un mapa de riesgo, un mapeo de calor, y vamos a tener una estática. Pero el día a día las cosas son diferentes. Entonces ustedes como supervisores, como gerentes, tienen que estar atentos a todo este tema. Vamos a realizar un análisis de riesgo que va a dar una posición estática
con la mina, pero también tenemos que pensar de una forma dinámica el riesgo. Y yo veo todo esto de una forma que en los estudios, a veces tenemos mucho una visión estática, o sea, desarrollamos análisis, no que estos análisis no sean importantes, sí son, pero es importante también poder pensar un poco el tema dinámico de riesgo. Y este modelo que te voy a traer acá intenta disminuir esta distancia, porque tenemos a parte de planeación y ejecución, y ahí tenemos una gran diferencia entre una y otra. Entonces tenemos que pensar cómo nosotros vamos a analizar el riesgo dinámico. Entonces el modelo de riesgo dinámico, dinámica de seguridad proactiva. Entonces yo separo la organización en 3 grandes niveles. Tenemos una situación que es normal, una situación con área de peligro y otra área que son accidentes. Entonces estamos viendo en las presentaciones, tenemos varios puntos con relación a peligros. En el caso de Fukushima y otros accidentes, vamos a poder ver un poco algunas señales que han sido enviadas a las altas organizaciones, a las administraciones de las organizaciones y que no han decidido tomar medidas. Ellos han tenido medidas conservadoras. Cuando pensamos en inversiones, en personas, en riesgo, en medio ambiente, nosotros tenemos que pensar que tenemos que actuar de una forma conservadora. Entonces, esto es algo que estoy discutiendo y conversando en los últimos años con varios profesionales y en varias industrias. Entonces, cuando la organización recibe estos señales, en Fukushima hemos tenido una señal, de Challenger también han indicado qué cosa iba a suceder. Y todos los grandes accidentes, si nosotros nos aproximamos de la operación, si vemos el día a día de las empresas, nosotros vamos a poder darnos cuenta que ya habían señales antes del problema. Mixberger, que es un ingeniero mecánico, él presenta una forma bien interesante de analizar los problemas estratégicos. Y él habla que los grandes líderes, y ustedes son grandes líderes, son gerentes, supervisores de la organización, ustedes tienen que acompañar el día a día de la operación de sus empresas, de sus minas, y poder agarrar, sacar los puntos más importantes. Entonces, en este modelo, ahí vamos a tener una señal de alerta. En el día a día de las operaciones, ustedes van a recibir señales, y ahí tienen que evaluar y decidir las medidas con relación a estas indicaciones para llegar a una recuperación. ¿Por qué? Porque ¿qué va a suceder? Si este señal no es discutido, vas a tener grandes accidentes. Y nosotros también tenemos que pensar de forma dinámica con relación al modelo anterior. Un aumento de presión, de riesgo, debido a todas las presiones que hemos tenido. Y lo importante es que tenemos que nos centrar en el modelo dinámico de seguridad proactivo. Y cuando pensamos en grandes accidentes, tenemos que sacar la responsabilidad del error humano, pero pensar en todo como organización. También tenemos que pensar en toda la empresa como en forma general. Además del tema de seguridad, tenemos medio ambiente, tenemos varios puntos, área de seguridad y varias áreas que están dentro de la empresa y que apoyan. Entonces tenemos que pensar todos estos puntos, todas estas áreas que van conversando y que están discutiendo entre sí. Entonces tenemos un perfil con área de calidad, con profesionales de medio ambiente y otras áreas de operación. Y todas estas áreas tienen que estar conversando para poder trabajar de uma forma de sistema, um sistema integrado, um sistema de gestão integrado, que é qualidade, segurança, meio ambiente e produção. Então, temos que trabalhar
de uma forma sistêmica, pensando todo em conjunto. E temos que trabalhar cada vez mais para poder analisar o acidente de uma forma general, de uma forma sistêmica. E esse é o terceiro modelo que eu quero apresentar, que pode ter algumas contribuições. Então, vamos a chegar ao estudo de casos. O livro que traí, que he hecho, e temos vários casos em Brasil e também no exterior. Então, nós temos acá várias áreas: acidente aéreo, acidente nuclear, acidente em uma discoteca, um acidente aéreo e um operador de refineria. Eu comecei a trabalhar muito novo, 18, 19 anos. Eu he trabalhado em uma refineria de petróleo e eu he sido operador em esta refineria de petróleo. E quando comecei a estudar estes acidentes, eu me he dado conta com este caso. É um operador em esta refineria que ha subido em cima del techo de um tanque e o techo estava com problemas e se ha caído e se ha morto. Então aí o techo estava mal, estava com óxido e se ha caído e se ha morto. Então eu he visto esto y ayer me llamó mucho la atención del rescate de minero, la emoción de gerente, equipo de rescate. Quien sabe, quien trabaja en operaciones sabe el valor de la vida de las personas. Entonces esta es mi gran motivación también de mi propuesta y de mis cursos, de qué cosa podemos realizar para intentar disminuir los accidentes y no tener muertes. He visto esta grande preocupación en esta presentación de ayer, los números de accidentes, números de muertes. Entonces nosotros tenemos que pensar, este tiene que ser nuestro día a día del día a día en la operación, porque a veces en el día a día nosotros estamos siempre teniendo que decidir de una forma rápida. Y el tema de seguridad, para este tema nosotros tenemos que parar, pensar y buscar varias soluciones. Entonces, en este material que está en portugués, en inglés, pero voy a traducir al español. Y nosotros tenemos varios casos. Entonces tenemos estudios de casos de incendio, accidente con aviones. Y conversando con mi profesor, él también dijo, ¿no? Lleva el caso de mineros presos en la mina San José en Chile, que ya se habló. Es un caso de suceso y que nosotros tenemos que trabajar y hemos visto las acciones de la legislación para poder minimizar este accidente. Ahora también tenemos los grandes accidentes y cómo esos accidentes y cómo he hecho mi análisis, intentando salir un poco del día a día, salir del pensamiento lineal. A veces tenemos una presión para tener un resultado rápido y ahí pensamos de una forma recta y a veces terminando, a veces tenemos temas que tenemos que pensar y tenemos que pensar de una forma general. Entonces tenemos acá el tema de Fukushima, el accidente nuclear de Fukushima. Hay un terremoto. Acá en Perú tenemos tsunamis. También hubo la destrucción y una gran ola de tsunami. Y este es interesante porque, y que lo que es interesante que podemos ver acá es que que sabemos, y voy a hablar un poco más adelante, que esta ola, que este tsunami ha sido construido un muro de 4 a 5 metros para contener este tsunami. Y este cálculo ha sido realizado antes por la Unión de los Japoneses. Y esta institución ha desarrollado y ha resuelto el problema de calidad en Japón. Pero cuando han estudiado esta barrera de contención, algunos relatos que decían que iban a tener una ola mayor que 4 o 5 metros. Entonces hubo la posibilidad de podría haber una ola de 14, 15 metros. Pero la industria nuclear
ha mantenido ese muro de 4 metros, no aceptó todo ese tema. Tenemos la explosión del puerto de Beirut, más de 200 muertos, y también hemos tenido señales de alerta. El caso Challenger en Estados Unidos, ahí los 7 astronautas se han muerto, y todo el programa aeroespacial de Estados Unidos ha sido cambiado después del accidente de Columbia. También, y ahí también hubo un alerta temprano. Ustedes pueden ver en la Netflix, no sé si en la Netflix de Perú también tiene este tema de Challenger, pero es muy interesante. Y si alguien quiere puede entrar en contacto conmigo, también puedo indicar algunas películas y libros, porque podemos darnos cuenta de que podemos tener una forma de ver más diferente. Y tenemos algunos investigadores que hablan de la primera historia y la segunda historia. Entonces la primera historia es lo que aparece, lo que sale en los medios. Entonces el trabajador muerto, el trabajador que perdió un brazo, una parte del cuerpo, y nosotros pensamos, no, el trabajador es el que no ha tenido más cuidado. Pero tenemos una segunda historia, una segunda versión, cuando podemos ver los grandes temas y ver grandes variables, y podemos ver que hay presiones económicas, y el gran tema que ha llevado a este trabajador a realizar la acción y llegar hasta a la muerte. Voy a hablar un poco de los accidentes y cómo he analizado esos accidentes. Entonces Fukushima, la ola del tsunami supera el muro que había sido proyectado. Cuando el tsunami supera el muro proyectado, hemos tenido un terremoto, entonces las torres de energía caen, y cuando ya no tenemos las torres de energía, la planta nuclear para. Entonces tienen los generadores van a generar energía para que el reactor no llegue a explotar. Pero ahí tenemos una ola de tsunami que pasa por encima del muro y llega a la sala del generador. Y cuando llega al reactor, y ahí sí se queda sin energía. Entonces tenemos un corte de energía para poder hacer todo el sistema de refrigeración del reactor. Y entonces, después de algunos días, llegaron a explotar. El muro de Fukushima, el costo de construir un muro más alto era de $50 millones. Pero ahora son billones y billones de dólares para hacer todo el tratamiento de agua, y que está más allá del tema financiero, tenemos el tema del medio ambiente. Japón está presionado por los países al costado debido a toda esta agua contaminada. Entonces, como una decisión, un análisis que no ha sido bien realizado y que no se llegó a tener un análisis, y que llegó a este gran accidente. Entonces acá nosotros estamos hablando sobre esto y cómo podemos pensar este accidente de una forma más amplia. Las presiones económicas en relación con la necesidad de altas inversiones para ajustar la altura de los muros pueden haber sido una variable prominente para este y otros ajustes. Entonces vemos que es el tema de lucro, de utilidad, necesidad de la empresa tener una buena perspectiva económica, pero a veces todo esto, entonces esto puede generar grandes accidentes. Entonces tenemos que pensar en las medidas conservadoras que podemos tener. Entonces, y hubo una recomendación a través de estudios y que este muro debería ser construido de una forma más alta. Entonces, con Challenger
Él ha explotado 73 segundos después de su lanzamiento. Explotó 73 segundos después. Esse também está em Netflix. Ustedes podem ver películas. E é bem interessante. Porque o programa da Era Espacial Americana, hasta o Challenger era um grande êxito. Pero depois, de atrás de todo este éxito, entonces voy a hablar un poco más adelante también. ¿Será que este éxito, esta alta lucratividad, todo esto, estamos dejando de tener algunas medidas conservadoras? Estamos olvidando de riesgos que van a llevar a generar accidentes. Entonces, en el tema de Challenger, hemos tenido 6 aplazamientos con relación al despegue. Pero hubo una alarma de que la temperatura estaba muy baja. Entonces, tienes un anillo o ring que para poder sellar partes metálicas. Entonces los ingenieros presentaron a NASA: tenemos baja temperatura, estos anillos no han sido probados estos anillos no han sido probados en esta temperatura, entonces Challenger no debe ser lanzado. Y ustedes van a ver en Netflix y otras películas que ustedes pueden ver. Entonces hay una reunión entre a NASA y los ingenieros. Y a NASA quería tener un dato de que el anillo no iba a soportar la temperatura. Lo mismo del tsunami que hemos visto anterior, ¿no? Los investigadores dijeron: mira, no va a aguantar. Y entonces... Pero ellos no tenían la seguridad que esta ola de este tsunami iba a venir de 14 metros, en el caso anterior. Entonces ha habido grandes discusiones entre NASA y los cohetes, y los que realizan la fabricación de los cohetes. Y después de grandes presiones a esta empresa, ella ha solicitado que el cohete ha sido lanzado, salió, y el anillo no trabajó de la forma como debería trabajar, y hubo una fuga de combustible y una gran explosión. Entonces, ¿cómo podemos ver todo esto de una forma más allá? Que las presiones ejercidas sobre el NASA por parte de la sociedad y el gobierno, porque cuando nosotros pensamos en un órgano gubernamental, ejerce presiones. Tenemos presiones por parte de los inversionistas, de la sociedad, del gobierno. Yo soy funcionario público y yo sé muy bien qué cosa es trabajar con grandes presiones. Y ellos ellos querían hacer 24 lanzamientos al año y no llegaron a los 5. Entonces, aprovecho para pensar y el tema de intentar disminuir un poco este peso dentro del proceso de decisión de la alta dirección, porque tenemos que tener grandes responsabilidades, pero en el tema de NASA podemos ver una presión de NASA para lanzamiento y para atender las presiones de la sociedad y presiones por parte que eran realizadas por parte del gobierno. Y con relación al tema económico, y entonces ahí tenemos entonces NASA consigue hacer el lanzamiento, y ahí tuvo todo este problema que ustedes han visto. Entonces, a los mismos puntos que llevan al éxito pueden llevar también a todo un fracaso. Entonces tenemos que pensar sobre esos 2 puntos. Entonces, el tema es que ha sido dado un alerta, y yo quiero recomendar que ustedes puedan ver el análisis de este accidente y con el video también. Tenemos el puerto de Beirut. Creo que ya voy a hablar un poco más rápido porque faltan pocos minutos. La presentación es de 3 horas, pero estoy intentando enseñar acá los modelos y los grandes temas. Puerto de Beirut, ya hablé antes. Entonces esta capacitación, este curso está en YouTube. Tiene videos que presentan esta propuesta.
Este canal de YouTube ya tiene más de 1.400.000 visualizaciones. Entonces es una propuesta que está llegando a varias personas. El curso está estructurado en 4 módulos: entender y prevenir tragedias, teoría de estas tragedias, estudio de casos y ejercicios. Ese blog de gestión proactiva, yo voy, ya ahí tenemos más de 50.000 sensibilizaciones. Entonces, ¿qué cosa es este método y esta forma de trabajar? Es un método de análisis de riesgo complementario con enfoque en tragedias. Y me llamó mucho la atención de la presentación ayer de la ingeniera de temas de legislaciones, que nosotros tenemos que discutir métodos y formas. Hablo de FEMEA, no. Entonces, es importante en la industria de minería y ver qué cosas podemos hacer. Porque un análisis técnica lineal es muy superficial, entonces tenemos que profundizar mucho en todos los temas. Tenemos una capacitación, entonces estamos haciendo una capacitación inicial, un entrenamiento inicial para tener una idea de los temas. Tenemos una uniformidad de terminología, porque es una forma de pensar los grandes accidentes. Entonces tengo algunos puntos, pero también podemos tener otros puntos que podemos tener nuevas terminologías, porque varios investigadores trabajan con varias formas diferentes. Y un plano de acción. Ese es un ebook, un libro, que es un resumen de mi tesis, está en portugués. Voy a pasar para inglés y también estoy muy motivado para hacer español también, para que ustedes también puedan ver este trabajo, porque no es solo mío, es un gran esfuerzo de varias personas, que no puedo hablar todas acá, pero son muchas personas que... Y entonces, Belisario es un gran amigo. Belisario, muchas gracias por poder estar acá. Belisario Pérez, muchas gracias. Entonces tenemos un ebook. Ya voy a terminar. Acá tenemos un enlace. Este curso está en portugués y tiene varios cursos online. Está en inglés y portugués. Hay artículos que he escrito sobre este tema. Temos LinkedIn, temos videos em YouTube, há um blog onde eu apresento vários temas e há uma rede de contribuições. Então, a conclusão desse trabalho é que a avaliação de risco tradicional tem que ser repensadas. Às vezes nós vemos uma análise de risco muito estática e temos que pensar de uma forma dinâmica. Temos que pensar as grandes pressões que temos e como podemos sair do dia a dia para poder chegar a resultados e pensar em grandes ações que podemos fazer para melhorar o tema de segurança e ter grandes contribuições de las variables exógenas y un poco del principio de precaución. Y entonces quiero terminar un poco. Las frases de ayer muy interesantes. Me gusta el Churchill. Y acá hay 2 preguntas que dejo en las presentaciones. Yo he visto un seminario de riesgo en la industria nuclear. Entonces, seguridad es el tiempo que transcurre entre 2 accidentes. Entonces solo pensamos en seguridad cuando suceden los accidentes. Entonces ese es uno de los puntos. Y el segundo tema, ¿cómo es el presupuesto de seguridad en su organización? Son 2 preguntas, ¿no? Entonces acá tenemos algunas fotos, ¿no? Acá tenemos el presupuesto antes y el presupuesto después. Entonces quiero agradecer, muchas gracias y felicitaciones por el evento. Estoy muy contento de estar acá con ustedes y tenemos bastante trabajo para realizar. Muchas gracias.
Sim, sim. Qual é a pessoa que fez? Dá para saber o nome da pessoa? Tem o nome da pessoa? Nome? Eu vou Hecho, responder depois que puder para después se me pueden decir el nombre, es una pregunta muy interesante, muy buena. Sí, nosotros tenemos una variable enorme en el área de riesgo. Entonces, creo que es importante. Yo no soy contra ningún tipo de análisis. Tenemos a personas que no están de acuerdo con modelo, otros dicen, no, mi modelo es mejor que el tuyo. No, todos los modelos tienen contribuciones. Mi modelo es una contribución, como es una tesis de doctorado, es un proyecto innovador y que tiene una gran contribución. Entonces, mi modelo ha sido aplicado en Fiocruz y tenemos un estudio de casos, estos casos que he presentado. Entonces, si alguien quiere conversar conmigo, estoy acá a disposición para que puedan para poder conversar. Muchas gracias a todos.